Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Dani Bontempo y vamos con el horóscopo de febrero, pero antes de empezar con este horóscopo de febrero, mañana lunes 26 de enero Neptuno reingresa a Aries y se queda ahí muchísimos años. Estoy grabando claramente esto unos días antes y me parece muy importante decírtelo porque va a quedarse Neptuno en un área de tu carta muchos años. Y para que te des una idea, Neptuno estuvo en Aries entre abril y octubre de 1861. Después, desde febrero de 1862 hasta 1874. Y después, bueno, también estuvo un pequeño momento en 1875. Pero ¿para qué nos importa saber esto? Porque la astrología es estadística. Entonces, de alguna manera, aunque no todas las cosas estén igual, cuando Neptuno hizo esa incursión en esos años en Aries, pasaron cosas, ¿no? Como por ejemplo, la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, donde murieron, 40-50% de la población masculina de Paraguay que había ido a la guerra. Y acá estamos hablando de las implicancias que puede llegar a tener este planeta en Aries para algunos países latinoamericanos, como en el que yo vivo, Argentina, por ejemplo. También se dio una de las guerras internas de Estados Unidos y ya vemos lo que está sucediendo en el contexto internacional, además del rol de Plutón que tiene en la Carta de Estados Unidos, aunque yo no me dedico a hacer astrología mundial. Sí, he pasado algunos años estudiando historia y si bien ahora me puse a refrescar algunas cosas que son interesantes, lo que te quiero decir es que cuando Neptuno estuvo en Aries sucedió también la unificación italiana, también la unificación en Alemania, bueno, pasaron cosas también en Japón. Entonces, de alguna manera, lo que estamos viendo acá es una especie de patrón donde la discontinuidad, la ruptura, las rebeliones y la formación de un nuevo orden mundial son el contexto, el caldo de cultivo para las cosas que nosotros vamos a traer a nuestra vida personal. A mí me encantaría hacer un horóscopo feliz, en el sentido de decir, bueno, vamos a estar bien, sin sufrimiento, pero si miramos un poco más allá de nuestro propio ombligo, las personas que estamos de momento bendecidas con salud, 2 brazos, 2 piernas, a lo mejor trabajo, a lo mejor una casa, un techo, hay un montón de otras personas en el mundo que no. En estos momentos hay incendios en la Patagonia, del lado argentino, del lado chileno, hay guerras que se están desplegando, de las que por ahí no se hablan mucho, que no tienen tanta prensa, pero que no dejaron de suceder y de existir, como lo que sucede en Sudán, por ejemplo, y todas estas cuestiones que están sucediendo a nivel de Unión Europea, ¿no? O, por ejemplo, con otros países y estas nuevas alianzas donde el mundo se está debatiendo si se queda con Estados Unidos, con China o con Rusia y de qué lado se va a poner. Te digo esto porque esto es importante para los planes personales que vos tengas también. Y por supuesto, la astrología personal marca un rumbo, un mapa, y uno lo va transitando. Y para mí, personalmente, las cartas están echadas, aunque uno tenga cierto grado y margen de acción, pero todo pasa por el autoconocimiento y la conciencia de quiénes estamos siendo hoy, aquí y ahora, y quiénes queremos ser en esta especie de caos que nos va a plantear Neptuno en Aries. Para que te des una idea, cuando Neptuno, yo voy a hacer un video especial de Neptuno por los signos y voy a contarte un poco mejor, pero cuando se descubre Neptuno, también en paralelo se hace la primera sedación, ¿no? con anestesia, con éter, ¿sí? Entonces, fíjate cómo los tiempos, como por ejemplo cuando se descubre Urano, que pasan determinadas cosas y tenés un video en mi canal de YouTube, asociadas al planeta. Ahora, en el caso de Neptuno estamos hablando de este fenómeno de empezar a indagar en el tema de la hipnosis, del inconsciente, aunque no estaba estipulado como tal. Unos años después de que Neptuno termina el tránsito, Freud empieza a elaborar una teoría del inconsciente y demás cosas, ¿no? Que ya se estaban trabajando desde antes, de todas formas. Pero me pareció significativo contarte este hecho, que es el uso de la anestesia para los pacientes, ¿no? En donde estamos profundamente dormidos, pero sin hacer una elaboración psíquica. No me voy a meter en eso porque también cuando haga el video te voy a contar cosas que estuve investigando sobre lo que se ha descubierto recientemente sobre la aplicación de la anestesia y qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos aparentemente dormidos, ¿no? Entonces, esto es muy importante.
Y para hablarte de febrero, primero empecé hablando de Neptuno, que es este factor de la disolución regente de Piscis, pero también esto, ¿no? Quedar dormido, el tema de la hipnosis, el tema de la disolución de fronteras, el tema de las uniones entre países, las unificaciones, las nuevas alianzas y bandos que se van a dar. A mitad de febrero, el otro personaje que ingresa a Aries es Saturno, como te explicaba en el horóscopo del 2026, completo o por signos, lo que implica que estos dos estén juntos, que te recuerdo ahora en una palabra, tiene mucho que ver con la coherencia encaminada hacia la autoafirmación, Aries, ¿no? Y a abrir caminos y a dejar de tener miedo, Aries, para ser mejores personas, para lograr nuestro bienestar, pero también para formar comunidades donde tengamos un marco de referencia, Urano en Géminis, Plutón en Acuario, como por decirte, ¿no? Palabras por cada uno de los planetas. Y cuando Saturno y Neptuno se juntaron en Aries, esto sucedió al mismo tiempo que la caída del muro de Berlín, ¿no? Que separaba las dos Alemanias post-conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Y que había quedado configurado así. Y a mí se me ocurrió cuando preparaba este horóscopo una pregunta que es, más allá de que haya caído el muro y las dos Alemanias dejaran de existir como entidades separadas, ¿qué es lo que le pasó a la gente de la Alemania Oriental, por ejemplo, cuando vivió esta transición luego del muro, ¿no? Y acá es lo que te quiero dejar para el horóscopo de febrero. ¿Cómo vamos a vivir esta transición? ¿Quiénes somos en esta transición? ¿Qué rol vamos a ocupar en esta transición? En el pequeño sistema que habitemos, sea nuestra familia, nuestro mundo cotidiano, el lugar donde trabajemos, o si ocupamos un rol de más responsabilidad a nivel social, ¿no? Porque lo que sucede después de que hay un hecho puntual, como lo que está también gestándose a nivel monetario, de lo cual, bueno, no me voy a meter en ese tema, cuando hay una disolución o un final de algo, a lo mejor no profundizamos tanto en lo que viene después de ese final, que es cómo nos acomodamos a este cambio, ¿sí? Bien, y ahora voy a ir signo por signo, pero para resumirte rápidamente, febrero tiene de entrada, el 1 de febrero, la luna llena en Leo, que es, como toda luna llena, un proceso que muestra el final, la culminación, no digo el mismo día, pero estamos hablando de febrero en sí, la culminación de un proceso que se había empezado a gestar o que habíamos imaginado, por el que habíamos empezado a trabajar a mitad del año pasado. A lo mejor fue una idea, a lo mejor fue, ¿y si cambio, me dedico a esta cosa, o aplico esta visa para irme a este lugar, o empiezo a escribir este libro, o empiezo a dedicarle tiempo a este proyecto nuevo que quiero emprender? Entonces ahora en febrero vamos a ver de alguna forma los resultados, dónde llegamos con eso que empezó ahí, y si no empezamos nada particularmente, retrotraete a mitad del año pasado para ver cómo te sentías y qué cosas estabas pensando que tal vez ahora tienen su correlato con la claridad que pone una luna llena en la noche oscura a veces del alma. Ese es un evento, la conjunción Saturno-Neptuno, que marca el inicio, porque es en el grado 0 de Aries, primer signo del zodíaco, de un nuevo marco de tiempo que dura más de 20 años. Entonces estamos hablando de ese proceso, de esta luna llena y del primer eclipse de Sol en Acuario que inaugura esta temporada tan fuerte en el eje Acuario-Leo de nuestras respectivas cartas natales, donde vamos a estar trabajando pasión, valor, formación de comunidades, redes, cómo tejemos esas redes, las redes sociales en sí y el cambio que va a venir para esas redes también. El cuidado o no de nuestro sistema nervioso y todo lo que se comunique por aire, Acuario, ¿no? Y qué tan flexibles somos ante el cambio y lo nuevo, Acuario, y qué tanto corazón y bajada del ego, Leo, ponemos a las cosas para verlas prosperar y crecer. En general, los signos fijos, Acuario y Leo, que están involucrados en los eclipses, pero también Tauro y Escorpio, que forman parte de la cruz fija, ¿no? Entonces, cuando pasa una cosa acá, le pasa a los otros signos también algo, como un coletazo del evento, van a ser, obviamente, protagonistas. Por supuesto, cuando hay eclipses también, el signo de Cáncer, que está regido por la Luna, que siempre está involucrada en los eclipses, también se va a ver afectado de forma directa o indirecta. Y todos en general vamos a tener un evento importante que marca nuestra carta, como en el caso de Aries, que va a recibir a Saturno y a Neptuno, o de Libra, que está enfrente y los va a recibir por oposición,
o por ejemplo los otros signos cardinales, Cáncer, Capricornio, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo fácil y cortito, es mucha información, tendremos que hacer más videos para este mes seguramente. Y antes que me olvide, si no te suscribiste, suscríbete, ayúdame compartiendo, dando un like, comentándome de dónde sos. Y también durante febrero voy a dar el inicio al primer curso de astrología básica, pero práctica, con herramientas de coaching para que podamos aprovecharlo en esta realidad tan cambiante y llevarlo a nuestra realidad cotidiana. Así que si te querés sumar, de última, un mail a mi correo info.ontempo@gmail.com o dejas el comentario simplemente abajo para mandarte información. Sigo. Bueno, entonces febrero signo por signo. Yo acá tomo, y acá esto lo aclaro porque siempre me preguntan, así que evitamos un paso. Los horóscopos los hacemos desde el ascendente y también decimos que son para el sol porque colocamos el sol como si fuera la casa 1. Ahora, tanto la luna como el sol como el ascendente cumplen funciones, roles o nos conectan con cosas diferentes. En el caso del ascendente, que marca cómo se despliegan los territorios de nuestra vida, ¿no? Cómo pienso, cómo aprendo, las relaciones, la familia, la creatividad, los impuestos, bueno, todas estas cosas. Cuando un planeta va por un lugar, eso es un tránsito, pasando acá, entonces nosotros lo hacemos desde el ascendente y lo sentimos en ese territorio en nuestra vida como lo que posiblemente, obviamente que no conocemos tu carta, hacemos algo general, puede pasar en ese ámbito de tu vida. Cuando lo hacemos desde el sol es cómo vamos a vivir eso a nivel interno o mental para encarar esos cambios. Entonces yo te recomendaría ver primero el signo ascendente y luego el sol. Y la luna también, pero sí la tenés para mí, desde mi punto de vista, en la casa 1 porque influye un montón, ¿no? O en un ángulo, 7, 10, 4. Ok. Entonces, Aries. La conjunción de Saturno y Neptuno para vos ocurre en el área de quién soy yo, mi personalidad, mi cuerpo físico, mi forma de encarar la vida, cómo me ven los demás. Entonces acá tenemos la posibilidad de crear estructuras, Saturno, a esos sueños por los que venimos trabajando o que se han despertado en nosotros en este último tiempo, Neptuno, y encarnarlos, ¿no?, en cuerpo propio, casa 1, para llevarlos adelante y desplegarlos en el mundo profesional, casa 10, relacional, casa 7 y familiar, casa 4. En tu caso, a esto seguramente ya lo estás sintiendo y lo puedes llegar a sentir muy fuerte en algunos periodos cuando se active, pero habla de ponerse manos a la obra y a veces también con este movimiento que dura un tiempo largo, enfrentar los desafíos que vienen, a lo mejor como una demanda externa donde yo me tengo que hacer responsable de quién soy, de lo que quiero y de lo que necesito. En el caso de la luna llena, que ocurre al principio de mes, unos días antes de esta conjunción que para vos es tan importante, esta luna llena en Leo te muestra en qué has crecido en el área de hijos, de creatividad, de emprendimientos, de proyectos y si de repente no avanzaste como hubieras querido o si hay que modificar algo y entonces nos preparamos para un nuevo ciclo. Y en el caso del eclipse que sucede el 17 de febrero, este eclipse va a ocurrir en el área de tu vida de amigos, de organizaciones, de ambiciones personales también, entre otras cosas, de redes. Entonces acá estamos hablando de la posibilidad de algo nuevo que no va a suceder el día del eclipse en sí, sino que es un proceso que se abre desde, en realidad, la luna nueva que sucedió el 18 de enero en Capricornio y que llega hasta fines de septiembre con el último eclipse en Piscis de luna o que se extiende un poquito más hasta octubre. Entonces, para vos es un año más que interesante, en serio, no te pierdas el horóscopo que hice personalizado para vos para que tengas un pantallazo, pero en principio ya en febrero el movimiento es real, concreto y rápido y también va a ser momento este año en distintas oportunidades de colecta, de cosecha en el área de emprendimiento, sobre todo de tu carta, porque no te olvides que a mitad de año Júpiter entra ahí. Bueno, nos seguimos hablando y profundizando sobre todo lo que trae el mes, que es un montón, pero ya de entrada te dejo este avance. Te mando un beso, nos vemos. Tauro, Saturno y Neptuno se unen el 15 de febrero en el área de tu vida que tiene que ver con los finales, con la intuición, con el sueño en sí, es la casa natural de Neptuno esta. Entonces para vos esta conjunción va a ser importante también a nivel claridad mental, darnos cuenta y también hacernos responsables, Saturno, de nuestros procesos psíquicos, tristezas o cuestiones mentales, Neptuno,
para que podamos tener salud mental, casa 12, y hacernos cargo también de eso que necesitamos para obtener esa paz o esa tranquilidad que sentimos que hace tiempo, que a lo mejor no está o está de forma intermitente. Y vos siendo Tauro, regido por Venus y por el signo y por lo que implica, ¿no? Que es conectar con la paz, con la naturaleza, con la previsibilidad, este tránsito para vos va a ser muy importante en cuanto a la claridad de las cosas que tenemos que hacer para estar más tranquilos y también resguardar nuestra salud emocional y mental. En el caso de la luna llena que inaugura en realidad el mes, podría haber empezado por ahí, esta luna llena es un final de proceso o una claridad en el área de tu vida de familia, de sentimientos profundos, del lugar donde vivimos. Entonces acá también las cosas que vinieron sucediendo en tu hogar o en tu familia o internamente encuentran un final, una claridad de proceso de cómo van a ser las cosas un poco para adelante en cuanto a todos estos cambios que estabas viviendo en esa área de tu vida. Y el eclipse que inaugura una nueva etapa en el área Acuario, que para los que estén trabajando será en el área profesional, estos eclipses en Acuario y en Leo, en tu caso, se dan por cuadratura a tu ascendente, ¿no? Entonces te propone también el desafío de mirar un poco más allá y poder poner un objetivo a largo plazo, aunque actuemos en pequeños pasos, en chiquitito, ¿no? Entonces esta es la oportunidad de nuevos inicios profesionales o de un rol público, de hacer algo nuevo y de hacer algo con esas decisiones que tenían más que ver con la casa 9 y ponerlas en marcha ahora, ¿no? Será momento tal vez de viajar, de hacer algo diferente con nuestras vidas, pero realmente llevarlo adelante. Géminis, la luna llena, que es el primer evento del mes, ocurre en el área de tu vida de entornos, hermanos, primos, vecinos, marketing, lo que compro, lo que vendo, los viajes, incluso las reservas. Entonces, una luna llena muestra un final de un proceso que empezó a mitad del año pasado y que ahora probablemente tengas una resolución, una noticia y que en base a eso tomes una decisión tal vez de viaje o tal vez de cambio de entorno. Así que es importante y también obviamente que una luna llena nos conecta con la sensibilidad, podemos estar con retención de líquidos estos días o un poco más cambiantes que lo normal. La luna llena no es el día en sí, sino toda esta semana, días previos y días posteriores, que nos permiten ver con claridad cuánto hemos avanzado o no en eso que tal vez nos propusimos hace 6 meses. A mitad de mes, 2 días antes del eclipse, ocurre la conjunción que te contaba en la introducción de este horóscopo entre Saturno y Neptuno. El gran estructurador, Saturno, este principio que nos conecta con el esfuerzo, la responsabilidad, las tareas, lo que hay que hacer, lo que tengo que. Para lograr la libertad, ¿no? La libertad en el sentido de ir con conciencia hacia adelante, no dejando que nada externo me ate por hábitos, por ejemplo, ¿no? Y Neptuno, que es el otro principio, como te contaba en la intro, asociado a este fenómeno, por ejemplo, de la anestesia, que es lo que se descubre cuando también descubren Neptuno. Cómo nos anestesiamos a veces con distintas cosas para no pensar. Algunos lo harán con películas, otros con sustancias, otros con excesiva productividad. El tema es estar más conectado con la vida. Cuando Neptuno y Saturno se unen, nos proponen coherencia y pies en la tierra para concretar sueños. Saturno y Neptuno a mitad de mes se van a unir en el área de tu vida de amigos, de ambiciones, de la renta que me llega por esa inversión que hice en estudios o en trabajo años atrás. Bueno, amigos, grupos, organizaciones de la sociedad civil, digo, acá estos 2 planetas que se van a quedar al menos juntos en el signo, aunque no pegados, pero juntos en el signo durante 3 años, nos proponen reestructurar esa parte de nuestra carta natal, esa área de nuestra vida, esos amigos, esos roles, esas ambiciones, y hacerlas que lleguen a buen término, pero con extremada coherencia. Después voy a subir un video para que veas bien todas las cosas que involucran en realidad esa área de tu vida y esos 2 planetas ahí.
Y el eclipse que ocurre 2 días después sucede en el área 9 de tu carta natal, que es la parte del sentido de la vida, el propósito, las creencias que tengo, otras culturas, los viajes de larga distancia, visados, maestrías, universidades y ¿sabes también qué? Decisiones, por ejemplo. Las grandes decisiones que tomamos en la vida para después actuarlas a nivel profesional. Entonces yo veo que el eclipse en Acuario del 17 de febrero es el inicio de un nuevo proceso que ocurre ahí en todas esas cosas asociadas que te decía recién, que puede pasar en una área o en la otra o ir cambiando. Entonces estamos acá hablando de un proceso de 2 años que empezó en realidad ahora el 18 de enero y bueno, después vos me dirás si hay algo relacionado o no en tu vida que se está iniciando ahí o que querés que inicie ahí. Cáncer. La luna llena, que es el primer evento del mes calendario al menos, ocurre en Leo, en el área de tu vida del valor personal, de mi valija de herramientas, de los recursos que yo tengo para hacer dinero, por ejemplo, y sustentar todo eso que yo soy en la casa 1, ¿no? Que es lo que me sostiene, me da forma, me contiene. Una luna llena ahí implica a veces recolectar frutos de las inversiones que hicimos o darnos cuenta del valor que tenemos o a qué le aportamos valor. Y también de que si los procesos que empezamos hace 6 meses nos dan o nos aportan alguna claridad. Si la respuesta es no, tal vez habrá que revisar qué queremos plantar nuevamente cuando sea la próxima luna nueva en Leo en agosto. ¿Qué más? Esta casa 2, ya que estamos hablando de valor, autoestima, recursos, forma, contenido, es donde también va a ocurrir indirectamente el eclipse, porque bueno, el eclipse que es el 17 de febrero ocurre en el área de tu vida de los recursos, pero no los propios, sino los que otros me dan. En el área de tu vida, la casa 8, ¿no? La casa de las crisis, de la conexión con el trauma, del dolor, para entender dónde estamos, quiénes somos. También la casa de las profundidades, de entender mis propias emociones, quién soy, cómo me habito, qué necesito. Y también qué necesito de un otro, porque en esta casa 8 hablamos de la intimidad, del compromiso, de los contratos, del matrimonio, de los impuestos, de las herencias, tantas cosas. Entonces un eclipse ahí, y los próximos eclipses de acá hasta el 2027-8, van a proponer inicios en cómo, por ejemplo, nos administramos financieramente, la posibilidad de entender o de encontrar un negocio nuevo que nos aporte después luego una renta, la oportunidad de acomodar unos papeles o de dejar ya firmado un contrato o del matrimonio incluso también. Bueno, o a veces lo contrario, ¿no? Porque también acá las casas de agua 8, 4 y 12 son casas también de finales, de inconsciente, de memoria, así que vos me dirás en qué etapa de tu vida estás y cómo lo vas tramitando a esto, ¿no? Y a mitad de mes, 2 días antes de este eclipse, Saturno y Neptuno, como te comentaba en la introducción, principios diferentes que nos conectan con los sueños, con la creatividad, con la intuición, con la disolución y con la estructura, se unen en un ángulo de tu carta, que es la parte más alta, que si estás trabajando para vos esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el área 10 es el área profesional, en general, el rol público que ocupamos, nuestra reputación, y estos 2 planetas ahí nos piden responsabilidad y coherencia. Y ellos van a estar ahí, ahora juntos en el grado 0, pero juntos en el signo durante 3 años. Después Saturno se va a Tauro y Neptuno queda varios años más. Entonces no me extrañaría que te encuentres con personas fantásticas o fantasiosas, ¿no? En el mundo público, que te impresionen o que te inspiren a veces a crear nuevas cosas. Con Saturno ahí también, que es un principio opuesto al de Neptuno, no me extrañaría que tengas que asumir en el lapso de estos próximos 3 años grandes responsabilidades y como están en un ángulo, estos planetas van a afectar las otras áreas de tu carta, van a mover absolutamente todo, tu círculo, tu mandala, impactando fuertemente el área familiar, de hogar, de estabilidad, de familia,
de vínculos importantes y de identidad. Entonces acá muchas personas se van a encontrar formando una nueva vida en un nuevo lugar, formando una familia, conociendo a alguien o encarando un nuevo trabajo. Esto, por supuesto, cuando uno empieza algo nuevo, también nos cambia, por eso también afecta a la identidad. Si te pones a pensar quién eras hace 10 años atrás y quién sos hoy y qué es lo que querés, sin dudas somos otras personas, ¿no? Ahora, cuando dos planetas tan pesados y lentos se ponen en un lugar, ese cambio va a ser mucho más profundo y consciente, ¿no? También en el marco de todo este contexto de crisis y caos que nos propone el mundo, para averiguar un poco también quiénes estamos siendo nosotros en ese caos, de qué forma contribuimos o no, y cuál es la claridad interna por la que estamos trabajando. Leo de Sol ascendente, luna llena, ¿en dónde? En Leo. Sobre tu Sol o sobre tu casa 1 implica el fin de un proceso que para muchos Leo ha sido un poco ambivalente, por decirlo de alguna manera, cierta claridad o entendimiento que vamos a lograr en este tiempo, estos últimos días de enero, principios de febrero, sobre quiénes somos nosotros, nuestra vitalidad, nuestra autoridad, autoconcepto, autoimagen, si cuidamos nuestro cuerpo físico, qué cosas necesitamos trabajar, la claridad de la luz que nos da la luna, que proyecta el sol, que está en el otro signo, el opuesto complementario, ¿no? Entonces para nosotros es una claridad sobre nosotros mismos o sobre un ámbito importante de nuestra vida que tiene a veces que ver mucho también con la pareja, ¿no? Dónde estamos parados ahí y si hemos llegado a un corte o un final también, y para poder también empezar de nuevo o reestructurar o crear nuevos acuerdos. Así que esta luna llena es súper importante y Saturno y Neptuno, que es el otro evento importante del mes, pero que abre un ciclo de 20 años, como te decía en la intro, ocurre en el área de tu vida de otras culturas, idiomas, clientes en el extranjero, desplazamientos largos, universidades, maestrías, mi propio sistema de creencias, cuál es el sentido que para mí tiene la vida o el que yo le quiero dar, y también las grandes decisiones, ¿no? Que después nos colocan en otro lugar, sobre todo también a nivel profesional, pero bueno, estas grandes decisiones que tomamos en general en algunos momentos de nuestra vida. Estos dos planetas ahí nos proponen ponernos un poco más serios con esta idea que tenemos de quiénes somos y empezar a quitarnos algunas etiquetas que están obstruyendo, obstaculizando nuestro camino para adelante, porque el mundo cambió, seguirá cambiando. Este año lo vamos a notar, lo vamos a ver, y ya no hay lugar para medias tintas. Hay que ir para adelante con todo el compromiso, Saturno, para lograr nuestros sueños que sean grandes, Neptuno, y que estén orientados a crecer a través de incorporar todo eso que nos propone el área 9 de nuestra carta, que son, en definitiva, la síntesis del conocimiento para entender quiénes somos en este sistema global donde estamos parados, ¿no? Y el eclipse, que ocurre 2 días después de esto, cargado completamente de eventos, ocurre en el área de tu vida de vínculos importantes, destinos, finales, pareja. Un eclipse ahí es la posibilidad de algo nuevo. Los eclipses de sol en general, los eclipses traen finales o inicios y cambios que son más bien bisagra. Bastante frecuente es asociarlos a que los eclipses de sol son oportunidades de algo nuevo, que como son eventos que ocurren en puntos matemáticos de destino, por ahí nosotros ni sabemos bien qué es lo que va a pasar con nosotros, pero sin dudas un eclipse en el área 7 es la oportunidad de hacer algo con otros, casa 7, que pueden ser otros a nivel comercial o pueden ser otros a nivel vincular, y encontrarnos de repente cuando terminen los eclipses en 2 años en una nueva pareja, en una nueva sociedad comercial o en una nueva forma de ser, tomando eso positivo que el otro me muestra para que yo integre. Virgo, bueno, nos queda poco a los que tenemos planetas en Virgo para terminar esta suerte de eclipses que nos han atravesado estos últimos 2 años. No cantemos victoria aún, queda el eclipse de luna en Virgo el 3 de marzo, que lo abordaremos en el horóscopo del mes siguiente, así que de paso aprovecho de decirte, si no estás suscripto, suscríbete, así no te perdés lo que voy a preparar para el próximo mes. Los eventos de febrero
Son muchos, pero vamos a resumirlo como los 3 más importantes. Empieza el mes y hay una luna llena en Leo, que por supuesto Leo es el signo que te queda a las espaldas, tu casa 12. Entonces acá tenemos la culminación de un proceso probablemente mental o un estado de salud mental o una tristeza o un entendimiento, una claridad sobre un proceso consciente o inconsciente, pero en general privado, oculto, algo que nos hace dar cuenta de para poder actuar para adelante. Probablemente esta luna llena te muestre algo en lo que vos venías pensando, trabajando o viviendo que empezó a suceder en junio, julio del año pasado, ¿no? Con todos estos cambios que también estuvo atravesando Virgo, probablemente eso nos haya dejado una huella en la que venimos todos los días, mientras nos acostamos, vamos pensando en qué queremos para nosotros. Y con esta luna llena, ahí es el final también de ese proceso que termina de alguna manera de ordenar todo esto que estuvimos viviendo. A mitad de mes, el 15, Saturno y Neptuno se unen en el grado 0 de Aries, que para vos es el área 8, una casa escorpiana, de crisis, trauma, dolor, dinero, empoderamiento, intimidad, entrega, contratos y también otras cosas que nos hacen ir profundo en nuestros sentimientos, pero sobre todo en nuestros sentimientos respecto de otros o cómo somos con otros o cómo los otros son con nosotros, ¿no? Entonces acá Saturno y Neptuno inauguran un periodo en Aries de autoafirmación y de empoderamiento, de mi punto de vista, esta posibilidad que si con coherencia abordamos la vida y las cosas difíciles que trae la vida también, podemos salir totalmente renovados y animarnos a cosas que antes nos daban miedo, casa 8, de una forma valiente y con coraje, Aries, pero con responsabilidad, Saturno. Por supuesto, cuando cualquier planeta entra en la casa 8 hay que mirar bien si tenemos planetas ahí, porque la casa 8 también se asocia a cuestiones como a veces que tengamos que atender el cuerpo por un imprevisto, como un pequeño accidente o una cirugía, o tengamos que atender papeles que habíamos postergado durante mucho tiempo, que no queremos hacer, pero hay que firmar, ¿no? Herencias también están involucradas acá, finales también. Entonces, este es un proceso, en principio de 3 años, aunque más con Neptuno, que se queda mucho más tiempo ahí, de conectar con esa energía ariana y de empezar a dejar el miedo atrás para ser esa mejor versión de nosotros e ir para adelante con mucha coherencia y con mucha valentía. Y 2 días después, el eclipse, que ocurre en el área de tu vida de rutinas, trabajo diario, cuidado del cuerpo. Entonces acá estamos hablando para muchos Virgo de la posibilidad con el eclipse de que entre fines de enero y septiembre-octubre estemos tal vez en un nuevo trabajo o dando un curso por primera vez o cambiando una rutina porque quiero acomodar algo y manejar el tiempo con el concepto de utilidad y eficiencia siempre en mente, ¿no? Acordate, casa 6 es cómo manejo mi tiempo, cómo lo uso, soy efectivo, eficiente o no, cómo organizo mis rutinas y cómo hago que ese tiempo trabaje para mí sin perderme de vista y sin dejar de disfrutar de la vida cuando me pongo en piloto automático. Así que también viene una nueva mirada sobre esa área de tu vida y nuevos inicios probablemente laborales para muchos que estaban buscando trabajo o que de repente surge una oportunidad y la tomamos. Libra, la luna llena, que es el primer evento del mes, ocurre en esta área donde nos vinculamos con otros, pero a nivel por ahí grupal, o de nuestras ambiciones, o las organizaciones de las que formamos parte. Entonces acá probablemente tengamos alguna claridad sobre nuestros amigos o los grupos donde nos movemos y podamos luego tomar unas decisiones, o también respecto de una ambición personal que veníamos trabajando por ella, ¿no? O que teníamos en mente, finalmente tome forma, la podamos ver con claridad para después abordarla. A mitad de mes, Saturno y Neptuno se juntan en el grado 0 de Aries, que para vos es tu opuesto complementario, ¿no? Estos 2 planetas se van a quedar ahí
al menos en el mismo signo juntos, aunque en distintos grados, a medida que pasa el tiempo, en el área de vínculos, de pareja, de destinos, de finales. Saturno es un planeta riguroso, ¿no? Que exige, demanda responsabilidad, sacrificio, esfuerzo para avanzar en la vida. A veces hablamos acá de responsabilidad, Saturno, afectiva, casa 7. ¿Sí? A veces hablamos acá de construir, Saturno, sueños, Neptuno, que sean duraderos a nivel pareja. Así que acá estamos hablando de algo nuevo en esta parte de tu vida, pero que igual traerá sus desafíos, porque bueno, estos dos son muy fuertes y se oponen, ¿no? a tu ser, tu identidad, incluso este rol o máscara que uno toma, asume para ir por el mundo, ¿no? Para hacer las distintas cosas. Entonces a veces por momentos cuando se active en tu carta y se comuniquen estos planetas o por otro tránsito, puedes sentirte también un poco más presionado de lo habitual y como estos planetas hacen un aspecto un poquito tenso al área profesional, al área familiar, va a requerir de vos esto un compromiso, por ejemplo, a nivel profesional con decir, bueno, ¿qué quiero ahora? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo me voy a mover? O a nivel familiar, la reestructuración, o porque no tenemos que ir de casa, o ampliarla, o generar nuevos pactos, ¿no? Y 2 días después de este movimiento, que es extremadamente importante y que lo voy a hablar en profundidad en otro video, sucede el eclipse, que es la oportunidad de algo nuevo, un proceso que se abre desde fines de enero hasta fines de septiembre, principios de octubre, donde algo cambia o donde algo cambiará en esta área de tu vida que se vincula con los hijos, los emprendimientos, la posibilidad de crear situaciones que nos den alegría y nuestra expresión también artística que nos conecta con la pasión, con la libertad. Entonces estamos hablando acá de un eclipse que es el inicio, pero que en realidad es un proceso que va hasta septiembre, donde algo nuevo probablemente ocurre y también se puedan gestar finales también de dinámicas que no nos sirven, pero en principio para muchos también, por ejemplo, puede significar el inicio de un nuevo proyecto o emprendimiento personal que nos conecta realmente con nuestro corazón. Para otros será la posibilidad de pensar una familia, tener un hijo. Ya veremos por dónde va, ¿no? Escorpio, la luna llena ocurre en el área de tu vida del trabajo, la profesión, el rol, la reputación. Entonces, a lo mejor venías desde hace 6 meses buscando un nuevo trabajo, una posibilidad de cambio o cierta claridad para ver cómo te vas a mover de ahora en adelante, y es recién ahora, fines de enero, principios de febrero, que te enteres de cosas o llegues a una claridad sobre qué es lo que va a pasar ahí en esa área de tu vida profesional, laboral o de reputación. A mitad de mes, Saturno y Neptuno, los grandes protagonistas de este año, se unen en el grado 0 de Aries, que para vos es el área de las rutinas, del trabajo diario, del cuerpo, de la salud. Entonces acá el pedido de coherencia extremo en cómo vamos a manejar nuestro tiempo, cómo nos organizamos y seguramente nuevas posibilidades o estructuras que emergen en esta área de nuestra vida que van a ser un antes y un después, porque de acuerdo a cómo nos organizamos hacemos el resto o el resto determina cómo nos organizamos, ¿no? Estas cosas que están interconectadas. Lo puse en un video en el horóscopo anual 2026 que está en mi canal si lo querés mirar. Saturno demanda responsabilidad, la casa 6 también rige el cuerpo, con lo cual muchos estén ocupando por primera vez en mucho tiempo de su cuerpo. Y Neptuno a veces ahí rige los procesos inflamatorios, así que en este caso particular para Escorpio, a veces te podés ver inflamado. A mí me pasó muy recientemente que con este movimiento de Neptuno se me inflamó el trigémino, el rostro acá, que no sentía acá un poco, después bueno pasó. Pero tengamos en cuenta que son pequeñas cosas que pueden suceder para que estemos atentos y cuidemos nuestro cuerpo, nuestra salud. Por último, 2 días después de este evento que te digo, sucede el eclipse en Acuario, donde Acuario y Leo son los signos donde van a ocurrir los eclipses, 2026, 2027 y una partecita del 2028, y para vos van a ser las casas 4 y 10, es decir, familia y profesión, que van a estar activadas bastante, y acá en este caso el eclipse de Sol en Acuario para vos es o puede significar un nuevo inicio a nivel vivienda, familia o sentimientos.
algo que estabas buscando, pensando, una nueva forma de ver las cosas tal vez, pero sin dudas acá va a haber un movimiento bastante profundo durante todo este año. Sagitario, la luna llena, que es el primer evento del mes, ocurre en el área de tu vida de viajes, visados, otras culturas, clientes en el exterior, tal vez, el sentido que nos planteamos de la vida o el sentido que nosotros le damos a la vida y las grandes decisiones que tenemos que tomar. Una luna llena siempre trae, en general, claridad, sensibilidad también, por supuesto, pero claridad en algo que empezó a pasar a mitad del año pasado. Tal vez habíamos estado trabajando por irnos a vivir a otro lado, o trabajar con clientes en el exterior, o terminar la universidad, o hacer una maestría, y eso finalmente llega a una claridad, una conclusión, un final. O bien también puede pasar que hayas encontrado también el sentido de las cosas que estás haciendo, o te plantees algo nuevo ahí luego de que ocurra esta claridad que propone la luna. A mitad de mes, Saturno y Neptuno se juntan en el grado 0 de Aries, en el área de tu vida de hijos, de emprendimiento, de proyectos creativos, también actividades que te conectan con la alegría, con el disfrute y con la expresión artística. Entonces acá tenemos un periodo en principio de 3 años de responsablemente ir por nuestros sueños, hacerlos que pasen. Particularmente, numerológicamente, el 2026 es un año 1 y hablamos de inicios, ¿no? El grado 0 de Aries es un inicio. Entonces, esta parte que es muy vital, porque nos conecta con el corazón, con la pasión, con lo que nos hace sostener también el ritmo, el tambor del resto de las cosas de nuestra vida, nos va a pedir disciplina acá. Disciplina para trabajar con estas cosas que nos hacen bien y nos conectan creativamente con nosotros mismos primero y con el resto después, ¿no? Para muchos será algún proceso que inicia acá respecto de hijos, también, si los tenés o si los querés tener. Y Saturno y Neptuno en Aries están en armonía con nosotros los sagitarianos, porque también es un signo de fuego. Y los eclipses que ocurran de nodo sur o la entrada de Júpiter después más adelante en Leo va a formar un triángulo maravilloso de oportunidad. Entonces para mí los sagitarianos vamos a estar viviendo otra vida o una nueva vida más conectada con la pasión, con el corazón y la presencia en este año, sobre todo un poquito más, ¿no? a mitad de año, julio, agosto y de ahí en adelante. La verdad que es una oportunidad para aprovechar y si querías aprender un instrumento musical o ir a teatro o estudiar fotografía, este es el momento. Y 2 días después ocurre el eclipse de Sol en Acuario, que es el primero acá de Sol, que nos propone un inicio en cuanto a viajes, idiomas, cosas que quiero enseñar o aprender, clientes, desplazamientos en general o un cambio de entorno, ¿no? Entonces de acá, de enero-febrero hasta septiembre-octubre de este año, cosas nuevas van a empezar a suceder en esta área de nuestra vida, oportunidades que se presentan, que tal vez no las veamos como tales en principio, pero que sin dudas 2026, 2027 vamos a trabajar fuerte en esta área y cuando miremos para atrás vamos a decir, mira qué loco esto que empecé a enseñar o aprender que ahora me cambió la vida o incluso me cambió la forma de pensar la vida, ¿no? Así que está hermoso. Capricornio, la luna llena que da inicio al mes de febrero ocurre en el área de tu vida de los procesos ocultos, de las crisis, de los dolores por los que hemos atravesado, de las cosas que aprendemos a un nivel profundo, a veces inconsciente, los compromisos que tenemos o asumimos con otros, la intimidad, la entrega, la confianza, el empoderamiento. Así que una luna llena ahí nos permite ver con claridad qué hemos aprendido de nosotros mismos y tal vez es un final, para algunos, de una relación o bien la firma de un contrato que inaugura un nuevo proceso de empoderamiento personal y financiero. A mitad de mes, Saturno y Neptuno se unen en el grado 0 de Acuario en el área de tu vida de hogar, de estabilidad, familia, sensación de si pertenezco o no, de dónde vengo, hacia dónde quiero ir.
nuestros sentimientos más profundos. Entonces acá estos dos planetas nos van a pedir coherencia y responsabilidad con esa vida que queremos construir materialmente, Saturno, esos sueños que queremos hacer realidad, si queremos o no, por fin, establecernos en un lugar, formar una familia, tener una casa, si queremos mudarnos, o si hay que hacer algo con eso que sentimos y comprometernos con nosotros mismos a hacer crecer esta base tan importante que es la casa 4. Como sos un signo cardinal, esta conjunción para vos es de vital importancia porque no solamente está posicionada acá en la base de tu carta, sino que por cuadratura, es decir, por aspecto dinámico, tenso o de movimiento, como lo quieras ver, afecta también la parte de pareja o de destino, finales, o la parte de identidad o de cuerpo físico, diciendo, bueno, hay que moverse, en definitiva esa es una cuadratura, hay que moverse en estas áreas de nuestra vida, a veces porque nosotros lo activamos, a veces porque se activan por fuera y nos traen unos desafíos para ver, bueno, cómo nos movemos, ¿no? Y por oposición a tu parte profesional, así que puede ser que también sientas esta entrada en principio y después luego activada por tránsitos como una sensación de presión, un sentido de la urgencia de tener que hacer algo o de presión a nivel también profesional, donde hay cosas que cambian y que bien o en la casa donde vivo o el lugar donde vivo cambian o el trabajo cambia y por ende cambia donde vivo, ¿no? Puede ser cualquiera de estas cosas. Fíjate si tenés planetas en tu casa 4 o en tu casa 10, 7 o 1, porque esto va a ser aspectos a Saturno y a Neptuno, que son planetas pesados, importantes y que traen modificaciones duraderas. Así que eso es importante. Y 2 días después ocurre el eclipse en Acuario en el área de tu vida, de los recursos que vos generás, de la base, lo que te da forma, lo que te sostiene, tu autoestima también, por supuesto. Entonces acá estamos hablando de nuevos inicios en esta área de nuestra vida sobre los que vamos a trabajar firmemente durante 2 años. Acuario, el mes de febrero empieza con la luna llena en Leo, que es tu signo opuesto complementario, así que estamos hablando de grandes claridades, conclusiones, finales o entendimiento en el área de pareja, de sociedades comerciales, de vínculos importantes para vos. Y a veces una luna llena en la casa de los finales también puede llegar a traer el final de un vínculo o por lo menos llegar a un acuerdo respecto de un pacto que habíamos puesto sobre la mesa con un otro, ¿no? Así que vos me dirás cuáles son las implicancias que esta luna llena tiene. Obviamente que nos sentimos más sensibles unos días antes, durante y después y podemos ver con claridad cuáles son los pasos a seguir que decidimos tomar, ¿no? También a mitad de mes Saturno y Neptuno se unen en el grado 0 de Aries, en el área de tu vida de entornos, hermanos, viajes, clientes. Entonces, también, bueno, cosas que enseño, que aprendo, muchos acuarianos van a estar dándole estructura a todas esas cosas que habían pensado para poder comunicarlas, casa 3. Eso sin duda va a traer una responsabilidad, un compromiso duradero a largo plazo si querés hacer que esto funcione, porque Saturno es la estructura y el marco de referencia que nos guía para adelante, pero que a veces dice, bueno, pero hay que trabajar por esto con disciplina, Saturno. ¿Y esto qué sería? Es todos estos sueños que trae Neptuno acá, toda esta intuición y toda esta disolución de barreras que nos van a permitir tal vez conectar con clientes internacionales o salirnos del entorno habitual donde estábamos. Esto dura mucho tiempo, después hago un video bien profundo sobre este tema para que conozcas bien todo lo que implica el área 3 de tu carta natal y lo que significa Saturno y Neptuno ahí, uno por 3 años y el otro como por 15, 16. Y 2 días después ocurre el primer eclipse en tu propio signo, entonces estamos hablando de un renacimiento, Sol o casa 1, de la propia identidad, de nuestra vitalidad y de la forma en que nos hemos etiquetado y de lo que nos vamos a desprender para crear algo nuevo, un proceso que por supuesto, siendo vos nodo norte, vas a liderar, a veces sin saber, ¿no?, que el desafío más grande es ponerte primero para aprender todo esto nuevo sobre vos misma, sobre vos mismo y crecer, superando tal vez el miedo al rechazo o a la soledad y aprovechando toda esta luz que tiene Acuario, que es poder conectar, ¿no?, a través de la mente y del tiempo y espacio no lineal y de lo nuevo sobre todo, porque además vos vas a recibir todo el tiempo desde abril
en adelante por 7 años un trígono de Urano que dice anímate a eso nuevo y aprovecha para terminar de ajustar todas estas redes que estás tejiendo por fuera y por dentro también, a ver qué es lo que surge, ¿no? Así que es la inauguración de un proceso de 2 años de un cambio bisagra que toca las áreas más elementales de tu vida: quién soy yo, qué es lo que quiero, con quién me vinculo, en dónde vivo y de qué trabajo. Piscis, luna llena en Leo, 1 de febrero, pero se siente días antes, días después. Una luna llena siempre nos conecta con una sensibilidad, ¿no? Esos días previos o durante, y con una gran claridad acerca de un proceso que venimos transitando desde hace 6 meses a esta parte. Y esta luna llena ocurre en el área de tu vida de rutinas, de trabajo diario, de cuidado del cuerpo, de la salud mental también. Entonces acá el uso del tiempo, el manejo de un cronograma, poder entender a qué le estamos dando tiempo, va a ser muy importante. Y seguramente en esta primera semana de febrero, esta claridad acerca de cómo habías usado el tiempo o cómo estaba tu salud, llegue a un punto cúlmine y ya después te prepares, o sea, como podés ver, ¿no? Luna llena, te prepares para hacer algunas modificaciones o cambios. Como la casa 6 también es el cuerpo, podemos estar reteniendo líquidos estos días, tomar mucha agua en lo posible. Y el 15 de febrero, a mitad de mes, tenemos la gran conjunción de Saturno y de Neptuno en Aries. Neptuno sale de tu signo ya, ¿no? Y pasa al área de tu vida de tu autoestima, de cómo generas recursos económicos, de cómo generas las cosas que te dan base, sustento, confort. Entonces acá vamos a estar trabajando durante varios años la disciplina, la responsabilidad y la coherencia respecto de nuestras finanzas, nuestra forma de hacer dinero y nuestra autoestima, que es lo que nos mantiene parados en definitiva y desde donde podemos decir me merezco esto o no, o quiero esto para mí o no, o esto es posible para mí o no. Y el eclipse que ocurre 2 días después sucede en el área de tu vida de los finales, de los procesos inconscientes, de la intuición, de la creatividad, de la investigación también. Entonces acá muchos Piscis van a estar investigando un tema que puede estar relacionado al eneagrama, a la astrología, a la acupuntura, al tarot, por ejemplo, a la psicología. La casa 12 está conectada con la psicología, la psiquiatría, las enfermedades mentales, por ejemplo, la investigación, porque es algo que sucede en lo privado de nuestra casa, de nuestro trabajo, sobre un tema para ir bien profundo, y también los destinos internacionales. Así que eclipses ahí en la zona 266 por 2 años de tu carta natal va a implicar un cambio en rutinas, en trabajo, tal vez probablemente en alguna mudanza o en la investigación profunda de un tema que te haga sentido. O bien atravesar procesos inconscientes para cambiar algo en esta forma de pensar la vida o de sentirla también. Te mando un beso.